Pasa voz, probando. Mi hermano Cortés, pasa voz, ¿sí me escucha? Pasó vos, hermanito. ¿Sí le escucho bien? Oh, qué bueno, porque aquí estaba yo como que ocupando otras teclas y no me, como que digo, ahora estoy solo. ¿Quién está conectado? Usted, el hermano Diágono y nomás, Hay cinco más. cinco. Sí. Alberto Ruiz. Soy yo. Cabrón. No Cortés, Este, José Luis. Diágono Rodríguez. Ahí está nuestro hermano Malón, Y sí, ya está el hermano Malón Leví. Sí, nuestro ya. hermano Ángel. Ángel Rojas también. Ya van siete, ya se conectaron dos más. Bueno, pues vamos a esperar. Sí. Vamos a esperar y ya nomás que me den indicación porque como no he entrado a ninguna reunión, o Oh, sea, no sé, creo le toca dirigir a mi hermano Malón y ya que me sí, den indicaciones para que me den mi espacio y pueda yo, pues estudiar con cada uno de ustedes la escuela que nos corresponde. claro que sí, hermanito. Sí, póngase de acuerdo con el hermano Malón para Ya ahí está el llevar hermano a... Andrés. Sí, Bueno, Beto, pasa voz. Pues a vos, hermano. Y aquí estamos listos y dispuestos. Creo Malón también ya está conectado. Ujú. Oye, por ahí te mandé mis diapositivas, Andrés, ¿tú te encargas? ¿O qué tengo que hacer? Dime. Es lo que estoy ahorita tratando, hermano. Es lo que voy a ver. Voy a checar ahorita porque también la hermana ahorita no puede, pero ahorita, hermano. En eso estoy. En lo que, en lo que empezamos, voy a ver cómo se le hace. Pero es cierto, vemos cómo la presentamos. ¿Sí me escucha, hermano Beto? Sí, no, es que silencié mi micrófono. Sí, Ok, sí te ok, escucho. hijo. Es Ya que no le ando escuché nada, buscando dije. cómo no sé si me estás viendo o porque yo puse de perfil una foto. ¿Sí me Ajá. ves? No, pero usted no se ve, nada más se ve la foto del perfil. ¿Qué hago? Dime. Oprímele ahí donde dice video. Abajo dice video, hermano. Ujú. Abajo dice video, si está de una, ándele, ahí está. Oh, Sí, ahí se ve. ahí. Bueno, entonces Sí, cuando lo ahorita ya quiera nada yo, más. cuando me dé indicaciones lo pongo, ¿no? Exacto, cuando ya le den paso, activa usted el micrófono y la cámara. Bueno, Y ya en el momento que usted me diga, le pongo las diapositivas. correcto. Sí, ahorita checo cómo se ponen, hermano. Yo también batallo con eso, hermano Beto. Pero ahorita lo solucionamos. A ver, Malón, pasamos, Malón. Buenas tardes, hermano Andrés. Eso es ¿Sí se escucha bien, hermano? Sí. correcto, sí, sí está bien. Ahí se oye bien. Perfecto. Regularmente 9:05 empezamos. Tú designas quién hace la oración y después das el paso al hermano Beto para la escuela. Finalizamos 10, 15 minutos, 10 minutos de preguntas o respuestas, regularmente casi no hay. Igual designas quién hace la oración final y ya la bendición a algún ministro. Las oraciones quien tú gustes, ¿eh? Puede ser obrero o puede ser congregante, no hay problema. Ok, sí, hermano, sin problema. Órale, pues. En lo que checo aquí lo de las presentaciones. Pasa a vosotros, hermanos, acá pasando lista. Pasamos, hermano Pablo, bienvenido, gracias.
Paso a vos, hermano Pablo. Bienvenido. Mano Beto, pasa a vos, ¿ya listo? Pues a vos, hermano. Muy serio, mi hermano Beto. Ahí está. Ahora sí, pasa a vos. Por favor. Yo creo que ya comenzamos, ¿no, hermano Andrés? Correcto, hermano, adelante. Bien. Amados hermanos, en la fe del Maestro Jesucristo, pasa a vosotros.
Vamos a, hermanos, a dar inicio a esta exposición a través de que se lleva a cabo esta lección número 9 de la varonil, por lo cual, hermanos, para poder explicarles un poco la dinámica y posteriormente poder pasar a la oración, hermanos, después de la exposición, si hubiere preguntas, si hubiere dudas, se dará el espacio de 10 minutos. Únicamente si les quisiera agradecer, hermanos, que si tienen alguna pregunta durante la exposición, la puedan ir poniendo o ir preparando para que podamos dar paso y no nos alarguemos tanto en el área de preguntas. Bien, hermanos, quisiera rogarle a nuestro hermano ministro Pedro Rojas, que se encuentra ya con nosotros, que nos apoye con la oración para poder así ponernos en manos de nuestro Dios y que esta reunión, esta lección se pueda llevar de la mejor manera. Adelante, Sí, hermano Pedro, por favor. oremos. Bondadoso Dios de Israel, creador del cielo y de la tierra, a ti elevamos esta súplica para agradecerte estos momentos que tú nos concedes de podernos reunir para poder acrecentar el conocimiento de tu palabra a través de la escuela varonil. Para esto, Padre amoroso, queremos rogarte que tú bendigas a mi hermano que va a exponer, a mi hermano diácono Alberto Ruiz. Tú seas con él, tú le des de tu Santo Espíritu, y así, eterno Padre Celestial, a todos los que nos reunimos, también nos des de tu Santo Espíritu para poder discernir tu palabra y poder entender lo que tú quieres de nosotros. Sabemos, Padre amoroso, que tu palabra hace que nosotros nos transformemos de un hombre animal a un hombre agradable a ti, porque eso es lo que hace tu palabra. Nos transforma de un hombre malo a un hombre bueno. Y así permite, Padre amoroso, que el conocimiento de tu verdad nos lleve a que hagamos obras dignas y así de arrepentimiento, y también, Padre amoroso, obras que hagan crecer tu, tu palabra, y así el conocimiento de tu verdad sea en muchas almas más y tu iglesia crezca, y así, Padre amoroso, sean más los llamados de tu nombre. Eterno Padre Celestial, en ti nos depositamos, en ti nos ponemos en el hueco de tu mano, para que todo lo que hagamos en esta reunión, ya sea de dicho o de hecho, Padre amoroso, sea para edificación de nuestras almas. Así, Padre amoroso, si alguno de tus hijos se ha de conectar, Señor, permite que presto se conecte, para que juntos como un solo hombre podamos escudriñar tu palabra. Padre amoroso, pues mira que todos estos favores te los rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, pues ya que hemos elevado esta oración solicitando a nuestro Dios, que es Él el que nos guía a través de esta exposición, voy a cederle lugar a nuestro hermano diácono Alberto Ruiz, que tiene él a cargo el poder exponer esta lección número 9 de la varonil, por lo cual, hermanos, vamos a darle su espacio a nuestro hermano, igual recordándole que dispone de un tiempo de 30 a 40 minutos para que pueda checar y ir midiendo y pueda así finalizar la lección en tiempo y en forma. Adelante, hermano. Bueno, primero que nada, pasa a vosotros, cada uno de ustedes. Paso a vos, hermano. Bueno, voy a dar inicio. Es la primera vez que me conecto con ustedes, pero dentro de esta parte, dejen poner mi alarma. Voy a disponer de 35 minutos para ver si en ese tiempo puedo pues dialogar, platicar con ustedes esta hermosa enseñanza. Esta enseñanza que pues la vamos a encontrar a través de nuestro cuaderno. El cuaderno tiene la lección número 8, perseverando en el proceso. Y por ahí yo le mandé a mi hermano Andrés unas diapositivas, y si las gusta poner, y si no, no se preocupen. Yo aquí voy como siempre, yo cada vez que me toca exponer una escuela, hermanos, yo, primero el tema que ya estuve dialogando con ustedes, luego posteriormente viene la parte del objetivo. Miren ahí rápidamente lo que viene, la perseverancia en el proceso. Son algunas definiciones que vamos a encontrar dentro de esta palabra, la parte del proceso de que en su momento tenemos que perseverar. Y ahí empieza esta parte como una ilustración. Dice: enamorarte del proceso es una meta que responde
pues a una definición de procesos y circunstancias que nosotros debemos de tener, como es una virtud, la parte de la paciencia, la perseverancia, el trabajo, la motivación y a través de eso la paciencia. Y bueno, esa es la parte como viene siendo, la parte de lo que viene siendo el tema de inicio y la segunda parte rápidamente, para que no nos vayamos tardando, la parte del objetivo. La parte del objetivo, si me lo pones rápidamente, mi hermano, para que no ocupe yo aquí. Ahí está. Miren, ahí está la parte del objetivo. Dice fortalecer la actitud perseverante del varón frente a la dificultad en las posiciones del proceso. Aquí hay unas definiciones que nos pueden ayudar para que nosotros podamos platicar esta escuela el próximo sábado con nuestros varones. Tiene algunos puntos que pueden ser a lo mejor por relevantes para cada uno de nosotros, fortalecer la perseverancia. Exige conectar con la motivación profunda y convertir el esfuerzo constante de un hábito. Y otro punto es una fortaleza que se entrena día a día para tener el enfoque a pesar de los obstáculos o la falta de motivación inmediata de los fracasos. Conectar con tú o para qué. Define razones principales que desea alcanzar en esta meta. Cuando recuerdas un propósito central, es más fácil superar los momentos difíciles. Divide tus metas, fracción de los objetivos graves de los pasos pequeños y alcanzables de este género pequeño y victorioso que alimenta la motivación. Cultiva la disciplina antes de la motivación, establece una rutina diaria, dedica una cantidad fija de tiempo en tu objetivo, incluso en el día que tú lo tengas. Aprender del error es importante también a través de lo que nos muestra este estudio. Dice, deja ver los tropiezos como fracasos y míralos como oportunidades reales de aprendizaje y mejorar. Reconocer tus avances, ahí es donde nosotros tenemos que valorar la parte de la actitud del trabajo, como lo dice la lectura que voy a tener en un momento con el apóstol Pablo en Hechos capítulo 19. Tómate el tiempo para reflexionar sobre las funciones y lo que no, ajustando en tu enfoque cuando, bueno, no alcanzo a ver la otra parte. Y bueno, ahí si me pasa la siguiente, mi hermano Andrés, por favor, lo que viene siendo la parte de la lectura. Miren, ahí está la lectura. No más que déjenme ver a ver si puedo retirar para que ahí ya. Ahí en mi parte yo ya la retiré, me imagino que ustedes la tienen visible. La parte de la lectura que encontramos en la carta de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, el versículo 20, dice, entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses, dispuesto, pasando, hablando a personas del reino de Dios, más endureciendo a algunos y no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos y separó a los discípulos disputado cada día en la escuela de un cierto tirano. Dice, y esto fue un espacio por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaba sobre los enfermos los sudarios, los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se le iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos, y algunos de los judíos exorcistas vagabundos, tentando a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús en el que él predica. Y ahí, entre paréntesis, había 7 hijos de un tal Aseba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacía esto. Y respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, mas vosotros hace una pregunta, ¿quiénes sois? Y el que es hombre, en quien estaba el espíritu humano. Saltando de ellos y enseñándose de ellos, pudo más que de ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Versículo 18. Dice, y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitan en Éfeso, cayó el temor sobre todos ellos, y era ensalzar el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros, los quemaron delante de todos, echando la cuenta del precio de ellos, y hallaron ser 50,000 denarios, y así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Y bueno, y en esta parte a mí me llama mucho la atención la parte del versículo 8 cuando dice que él estaba dispuesto y estaba disputando, dice, y les hablaba, o sea, los persuadía del reino de Dios. Y fíjense que tengo unos conceptos, y me lo pasa mi hermano Andrés rápidamente, porque es importante que veamos lo que muestra, porque fíjense que hablando a veces con algunos grupos que no comparten nuestra ideología, por decir un ejemplo, los testigos, ellos le hablan mucho
del reino de Dios, pero no directamente pues logran enfocarlo. Pero miren, a mí me llamó la atención y esta parte es muy importante. El reino de Dios dice que es una soberanía de Dios, ahí hay unas citas, también la presencia de Dios, la salvación de la redención y la vida de la comunidad y esperanza futura. Nada más si quieren les voy a dar leer el primero y posteriormente quizás el último. Dice, el reino de Dios implica que Dios es el rey y tiene autoridad sobre toda la creación. Y ahí puse una cita que se encuentra en Salmos los números 103 versículo 19. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino y dominio sobre todos. Y la última parte, que es la parte para ir avanzando, la parte de la esperanza futura, finalmente el reino de Dios tiene una dimensión futura, donde se espera que se complete en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está una cita de Apocalipsis capítulo 11 versículo 15, que dice, el reino de este mundo son reducidos a nuestro Señor y a nuestro Cristo y reinará para siempre, jamás. Y esa es la parte que venía haciendo el apóstol Pablo era algo muy importante, pero también quiero retomar nuevamente la lectura. Si me pasa a la siguiente, mi hermano Andrés, veo también un punto muy importante ahí en la siguiente. No, entonces no. Bueno, entonces parece que no lo puse, pero no se preocupen, regreso nuevamente a la parte de a la lectura y yo veo ahí unos acontecimientos. El punto número que veo es en el versículo 8 que Pablo disputaba y les hablaba del reino de Dios. Hay otra parte que se encuentra, una parte más adelante en el versículo 9 donde dice que el apóstol Pablo dice, junto con los discípulos, dice que disputaba, pero también había una cosa muy importante de un personaje que lo vamos a ver en el segundo párrafo que tenía una escuela de conocido de tirano. O sea, prácticamente era un lugar donde el apóstol Pablo iba ya en Éfeso y dialogaba y platicaba por la parte de la evangelización o de esta parte que persuadía del reino de Dios, que estaba hablando con cada uno de ellos. Y más adelante vemos que se encuentra dentro de la lectura a unas personas que se oponían dentro de la enseñanza que venía hablando el apóstol Pablo, que inclusive ahí en el versículo 14, donde tiene entre paréntesis, dice que se encuentra con este personaje, pero hay algo muy importante que estuve analizando, hermanos, a reserva del criterio de cada uno de ustedes. Fíjense que este personaje, pues sí les hablaba de las cosas de nuestro Dios, pero no le asistía el Espíritu. Y cuando le asiste el Espíritu de nuestro Dios, alguno de nosotros, pues se retira. Y por eso esos acontecimientos en el versículo 14, 15 y 16. Pero más adelante, en la parte del versículo 17, y eso fue notorio a todos los judíos y griegos que habitaban en Éfeso, dice, cayó temor sobre ellos y era ensalzado el nombre del Señor Jesucristo. Y resumo en el versículo 20, dice, y crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Bueno, es algo muy importante de lo que está mostrando la parte de la lectura, que más adelante voy al versículo, si me pone mi hermano Andrés, que aquí nos pone un versículo clave para que, ahí está, miren, este versículo clave dice, así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía, es el versículo 20 del capítulo 19 de la lectura, pero miren, es algo que no le voy a dar lectura, ustedes conocen lo que dice Mateo capítulo 28 versículo 19 y 20, que salí de anunciar el Evangelio, Marcos lo reafirma y precisamente en Hechos, lo que estamos analizando, del versículo 16 al 17, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo, pues tenía, como dice el versículo 20, que así lo dice, así crecía poderosamente la palabra del Señor. Y aquí me detengo y regreso con cada uno de ustedes. Si tienen algún comentario dentro de la parte del tema, perseverando en el proceso, en la parte del objetivo, fortalecer la actitud perseverante, que ya les di algunos puntos, y la parte de la lectura, que va aunada junto con el versículo clave. Y si no tuvieran alguno de ustedes algún comentario, alguna aportación, para que en su momento, pues no sé, pasemos a los párrafos o no sé si los párrafos se reparten o yo le doy lectura y hago un pequeño desglose de cada uno de ellos. A ver, indíquenme, eso es lo que no, como no me he conectado con ustedes, no sé cómo funciona. ¿Sí me escuchan? Pasa vos, hermano Pablo. El hermano que usted elija, lee el párrafo y usted lo explica. Ya si quiere un comentario, lo realiza el hermano que lea el párrafo. Bueno, entonces déjenme ver mis participantes. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí están. Mano Beto, Sí, adelante, escucho. perdón, hermano.
Yo lo digo muy respetuosamente, usted es el líder de la escuela, usted lleva la batuta, hermano, como usted nos guste dar la escuela, sin problema. Ahí está mi hermano Andrés para que le pueda dar una afirmación. Bueno, entonces, si quieren, pues paso nuevamente. Si me hace favor, mi hermano Andrés, que me pase el primer párrafo y rápidamente, pues vamos a ir, si ustedes sí me van apoyando, van siguiendo también las partes bíblicas, pero ahorita que me pase la siguiente diapositiva para lo que entrar en la parte que viene siendo, pues la parte del material que ya conocemos, que es el desarrollo, que inclusive, pues ahí eso, pues viene derivado de la parte de lo que es la lectura de base, que es donde vienen sacando unos extractos para ahí ir cada uno de nosotros analizando y la parte del inicio de la perseverancia, yo les puse una dispositiva donde dice enamorarse del proceso. Necesitamos tener nosotros unas metas. En nuestro propósito debemos de tener paciencia, perseverancia, tenemos que ser parte motivadora en el trabajo y también tenemos que ser apasionados de la parte de la evangelización. Bueno, páseme a la siguiente diapositiva, mi hermano Andrés, el primer párrafo, por favor. Ahí está el primer párrafo que dice, bueno, de una manera está pegado, pero está de una manera y tengo agregadas ahí algunas citas, pero es el mismo párrafo, ustedes lo analizan. Le voy a dar seguimiento. Dice, después de haber reflexionado sobre la constancia y el seguimiento y la importancia de mantener contacto responsable con quienes se acercan a la fe, y es necesario reconocer que el proceso de evangelizado, dice, siempre será sencillo, no siempre será sencillo ni lineal. Dice, habla momentos de entusiasmo y también de resistencia, habrá conversaciones abiertas y también silenciosas prolongadas. El varón necesita ayudar su actitud para permitir que el desánimo gobierne su ánimo ni debilite su compromiso, recordando que la obra pertenece al Señor y el crecimiento ocurre en su tiempo. Y bueno, en la parte, miren, les explico rápidamente lo que yo remarqué bajo el concepto de alguno de ustedes. Yo remarqué las partes de negrillas que se me hace muy relevante en cada uno de los párrafos y en esta línea dice la importancia de mantener contacto responsable. Y lógicamente aquí yo pongo estas citas que vamos rápidamente para que nosotros también nos ayude. Cuando nosotros estudiemos la escuela con nuestros hermanos, pues también tengamos, también cada quien buscará la manera de cómo explicárselo. Yo ahorita voy a leer lo que dice Hechos capítulo 20 en el versículo 31, que nos dice lo siguiente: por tanto, velad y acordaos que por 3 años de noche y de día no cesaba de amonestar con alegrías y cada uno, si ustedes se recordarán, estas citas las estudiamos en la escuela pasada, donde esta labor impresionante que son los apóstoles. Y también aquí pongo la cita de Primera de Pedro rápidamente, Primera de Pedro en el capítulo 5, y voy a dar lectura al versículo 2 y 3, que nos dice lo siguiente. Dice, apacentada la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre la heredad del Señor, sino siendo dechados de la grey. Bueno, siendo un ejemplo, y más adelante la otra parte dice que en el siguiente, en el mismo párrafo, nomás que en la parte negrilla, este es el contexto. ¿Cuál es el contexto de esta parte que nos pone el párrafo? Pues es la parte del contexto de la última parte que está viendo el apóstol Pablo, y miren, lo está viendo en la primera de Corintios. Siempre es necesario que nosotros pongamos el empeño para que veamos la importancia, cómo empieza hablando en la primera de Corintios capítulo 7 y luego vamos a ver el contexto para poder entenderlo. En el capítulo 3 de la primera de Corintios, el versículo 7 dice lo siguiente. Dice, así que ni él ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Y cuál es el contexto? Es el versículo 5 y 6, hermanos. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y esto según cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, mas Dios da el crecimiento. Y esa es la parte que yo logro entender, la parte del primer párrafo. Si me pasan al siguiente párrafo, por favor, hermanos. Aquí está el segundo párrafo. Dice que el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso ilustra con claridad la realidad durante un tiempo. Dice que enseñó en libertad en la sinagoga y luego en la escuela de Tirano. Y ahí yo remarco y ahorita le leo y luego regreso, de modo que muchos oyeron la palabra del Señor. Sin embargo, cuando el mensaje comenzó a impactar la ciudad y afectó intereses económicos ligados al culto de Diana, según una fuerte oposición encabezada por Demetrio el Platero, y la situación se entornó
tumultuosa y peligrosa hasta el punto de generar confusión en toda la ciudad. Este escenario muestra que el avance del evangelio puede provocar resistencia intensa. Y nuevamente, la parte de la negrilla, hermanos, que a mí me interesa, me lo veo muy importante, la parte del segundo párrafo, como cada uno de ellos, yo remarco esto, de modo que muchos oyeron la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque en la parte de la lectura, lo que estaba yo ahí leyendo, de Hechos capítulo 9, versículo 10, que ya lo analizamos, pero miren, vamos a ver lo que dice la segunda de Timoteo. Pablo nunca jamás se desanimó, sino al contrario, siempre estuvo perseverando, porque ya con este personaje tirano dice que él pues tenía ese lugar donde prácticamente se sentía con esa libertad el apóstol Pablo de hablar de la palabra de nuestro Dios. Y la segunda de Timoteo en el capítulo 4 versículo 2 en adelante, dice que prediques la palabra, dice, instes a tiempo y fuera de tiempo, de orgullo y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirás la sana doctrina, antes teniendo comenzón de unir, las amonestarás los maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y bueno, esa es la parte que yo pongo algunas citas, excepto el criterio de ustedes que puedan a lo mejor compartir algunas más para engrandecer cada uno de los párrafos. Y más adelante en el párrafo dice, afecta intereses económicos ligados bueno, con una figura que estaban haciendo de Diana, que surge de una fuerte oposición encabezada por Demetrio, porque Demetrio, la definición diría que era un platero en aquel entonces y lógicamente que le hacía estas figurillas y pues le molestaba porque dentro de lo económico pues sentía que no le iba a reeditar la ganancia que le estaba teniendo, porque pues eran esas imágenes que él hacía. Y ahí en Hechos, en el capítulo 19, nomás que el versículo es 23 en adelante, que es el capítulo, porque en la lectura nomás llega al versículo 20, pero miren, le voy a dar lectura al versículo 23 en adelante para entender esta parte. Dice, entonces hubo un alboroto, dice, no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía la plata, dice, templecillos de Diana y daba a los artífices no pocas ganancias, a los cuales reunidos con los oficiales, dice, de semejante oficio, dijo, varones, sabéis que este oficio tenemos ganancias y veis que hoy que es de Pablo, no solamente en Éfeso, sino en Asia apartado, dice, por persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva de reproche, sino también que el templo de la grande diosa Diana sea estima en nada y comiencen a ser destruidas de su majestad, a quien toda Asia y el mundo honra. Oídas estas cosas, se llenaron de ira y dijeron airados, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y bueno, esa es la parte muy entendido, lo que en su momento vimos que se encontraba con esta resistencia de Pedro. Y claro, a reserva de los comentarios de ustedes, en el capítulo 14 de este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, el versículo es 15, que nos dice lo siguiente, diciendo, varones, ¿por qué haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciáis que estas vanidades se convirtáis a Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y bueno, y podemos ocupar una serie de más versículos para irnos apoyando. Yo no quise ir pegando más para que cada uno de nosotros pues sea un poco más entendida cada uno de los párrafos. Y en la otra parte dice que la situación se tornó pues muy compleja, tumultuosa, peligrosa, a punto de generar confusión en la ciudad. Y es lo que se ve más adelante. Si leo un poco más la parte de la lectura para entender, en el capítulo 19, aparte que ya se había encontrado aquí con una complicación con este tal Demetrio, que era el que en su momento pues era un platero que hacía estas estatuillas, estas imágenes, pero en el versículo 29 vamos a ver lo que dice más adelante, dice, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio. Pero no estaba yo en el 20 y es el 19, perdón, 19 es versículo, aquí está el versículo es 29, dice, y en la ciudad se llenó de confusión, unánimes arrojaron al teatro arrebatos de Gallo, Aristaco, Macedonio, compañeros de Pablo, dice, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos le dejaron y también algunos de los principales de Asia que eran sus amigos enviados de él rogando que no se presentase en el teatro, y otros gritaban otra cosa porque la concurrencia estaba confusa y los más que no sabían,
porque se habían juntado y no sacaron de entre las multitudes, dice de Alejandro, empujándoles los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con las manos, quería dar razón del pueblo, mas como conocieron que eran judíos, fueron hechos una voz, todos que gritaban así por 2 horas: Grande es Diana de los Éfesos. Y bueno, y aquí vemos la parte que tiene contenida la lectura que estaba yo leyendo en el versículo 23 al 28, y vemos cómo en su momento, pues queriendo apacentar un poco la situación complicada y difícil que generaron, porque ellos dicen que se siguen afectados económicamente. Y en la otra parte final de este párrafo dice que el avance del evangelio. Y bueno, lógicamente la lectura, el apóstol Pablo no desmayó, sino al contrario, siempre estuvo perseverando. En el capítulo 19, versículo 20, dice que la palabra de nuestro Dios pues siempre estaba de una manera creciendo, por la perseverancia que tenía este apóstol. En Romanos capítulo 1, en el versículo 16, nos dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud de todos que aquel creen, el judío primeramente y también el griego. Y bueno, esa es la parte. Si me pasan al siguiente párrafo, que viene siendo el parte del tercer párrafo, ahí está. Dice: lo notable es que la oposición, dice, no detuvo la obra, pero las escrituras afirman que en medio de ese contexto adverso, dice, así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Dice: la pasión no desanimó a Pablo ni lo llevó a abandonar la región de inmediato. Por el contrario, la enseñanza perseverante consolida una comunidad que fluye de manera significativa en la expansión del Evangelio. Este ejemplo enseña las dificultades que no son señal de fracaso, sino parte del proceso inmediato del cual Dios afirma su obra. Y bueno, aquí si nos damos cuenta en este párrafo, pues viene cambiando toda la estructura, toda la forma de la enseñanza que viene haciendo el apóstol Pablo, porque dice que así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Y nuevamente ahí dentro de nuestros párrafos, pues aparece la, la, la cita de Hechos capítulo 19, versículo 20. Pero miren, ahí Hechos en el capítulo 6, versículo 9, vamos a ver qué nos aconseja para que veamos también pues esa constancia, la perseverancia que enseñaba pues, la palabra de nuestro Dios. Hechos en el capítulo 6, versículo 7, nos dice lo siguiente: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén, y también una gran multitud de los sacerdotes que obedecían de la fe. Y en el capítulo 12, versículo 24, pues vemos que esa actitud que en su momento tomaron los apóstoles, principalmente el apóstol Pablo, pues tenía un efecto impresionante cuando ellos dice que pues enseñaban, y aparte de eso reafirmaban la parte de la enseñanza. En el capítulo 12, versículo 24 nos dice: mas la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y más adelante, en la otra parte dice: sino parte del proceso mediante del cual a Dios afirma su obra. Y dentro de esta parte, pues encontramos el perseverar en el proceso. Ese proceso es una parte de que nosotros, pues no debemos desmayar, sino al contrario, debemos de perseverar. Y nos dice el libro de los Salmos, rápidamente el libro de los Salmos, en el capítulo 138, para que nosotros pues veamos pues siempre que va a tener la importancia, el impacto, la palabra de nuestro Dios cuando hay perseverancia, cuando hay constancia, porque al perseverar, a final de cuentas vamos a encontrar un proceso logrado para la finalidad como lo hicieron los apóstoles. Salmo capítulo 38, versículo 8, dice: Jehová cumplirá por mí tu misericordia, oh Jehová, es para, es para siempre, y no dejaré la obra en tus manos. Y bueno, sabemos que la obra es de nuestro Dios, y que a veces nosotros podemos decirlo de una manera respetuosa y merecidamente cuando la ponen cada uno de nosotros. Debemos de nosotros meditar y analizar las cosas, porque esto pues no viene de parte a la mejor de los pensamientos humanos. Esto viene direccionado por la voluntad de nuestro Dios, y el Espíritu de Él nos asiste. En Isaías capítulo 55, versículo 11, que cada uno de ustedes conocen, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, antes hará lo que yo quiere y será prosperada en aquellos para que le envíe. Y bueno, vemos cómo siempre la confianza que da nuestro Dios a través de que nos pone en nuestras manos esta parte de la perseverancia, de la constancia, como dice el tema, perseverar en el proceso, y vamos a tener un resultado como lo tuvieron también los apóstoles. El siguiente párrafo, que vendría siendo el cuarto, dice: en la actualidad, el desánimo puede manifestarse cuando la persona o familia que estamos acompañando no muestra cambios inmediatos, cuando surgen objeciones o cuando el entorno social se toma hostil. Sin embargo, la escritura exhorta
No nos cansemos, pues he de hacer bien, que a su tiempo segará si no hubieses desmayado. Y más adelante dice este principio y invita al varón a sostener un acto firme, comprendiendo que la perseverancia es parte esencial del proceso de evangelizador y que los frutos no siempre son visibles en corto plazo. Y bueno, aquí en la parte remarcada dice cuando surgen las objeciones, cuando el entorno social se forma hostil. Bueno, ahí en esa parte la definición de hostil es cuando se existe un rechazo o una oposición. Pero a final de cuentas, cada uno de nosotros no debemos desanimarnos porque así nos muestra la parte del párrafo y su contexto eso es, y su definición. Vendrán personas al rechazo o la posición en contra de la voluntad de nuestro Dios a través de la palabra y luego más adelante tiene entre comillas, no nos cansaremos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos y no hubiéremos desmayado. Y bueno, citas conocidas, voy a leer rápidamente lo que dice la carta a los Gálatas en el capítulo 6 versículo 9 para que nosotros vayamos también pues dándole también la parte de la referencia a los comentarios. En el capítulo 6 versículo 9 nos dice lo siguiente. No nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos, y si no hubiésemos desmayado. Aquí habla de una perseverancia, una constancia de la parte de la primera diapositiva que les puse, del proceso, ese proceso que trae buenas cosas a la vida de cada uno de nosotros. Rápidamente les digo, es paciencia, perseverancia, es también trabajo. También habla de motivación, pasión, y dice que debemos de enamorarnos de ese proceso. Y bueno, y rápidamente regreso para que asimismo cada uno de nosotros no perdamos de vista lo que nosotros estamos analizando en el tercer párrafo. Es el cuarto párrafo, perdón. Y rápidamente una cita que también el apóstol Pablo aconseja en la segunda de Tesalonicenses, para que veamos que siempre la palabra de nuestro Dios siempre va a estar siempre por la razón, siempre y cada uno de nosotros pues lo hagamos siempre de corazón, nunca jamás a lo mejor gimiendo, nunca jamás quejándonos, siempre haciéndolo para la obra redentora de nuestro Dios. La primera en la segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3 y el versículo es 13, que nos dice lo siguiente, y vosotros, hermanos, no nos canséis de hacer el bien. Y bueno, y así vamos a buscar una serie de muchas citas, hermanos, que nos motivan a cada uno de nosotros, que busquemos siempre la perseverancia, la constancia, porque el hablar de las cosas de nuestro Dios, así como lo hacía el apóstol Pablo, y no lo hacía por una, por dos veces, por tres veces, en la escuela pasada dice que eran años que tardaba y a veces con lágrimas en los ojos todavía lo seguía instruyendo, hermanos, que no venga el desánimo. Por eso las escuelas, pues quizás son relacionadas una con la otra para que vayan en manadas y nosotros vayamos siguiendo el proceso para poder entender cada una de ellas. Allá en Hebreos, en el capítulo 10 versículo 36 nos dice lo siguiente, dice, porque la paciencia es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, tengáis la promesa. Y bueno, todo lo que en su momento pues, nos ha prometido nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, vemos que ha tenido un proceso efectivo en la vida de nosotros. Y ahí dice proceso evangelizador. Y bueno, efectivamente dentro del párrafo aparece esa parte, o sea, cuando cada uno de nosotros tomemos esa actitud de poder salir a evangelizar, lo que decía la parte de lo que yo veía yo en la parte del versículo que nos ponen como clave. Y ahí les ponía yo que ocupamos bastante esas citas, Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, y Marcos capítulo 6, versículo 15. Y también había otra cita por ahí que vi yo puesto, hermanos, que es, parece que déjenme checarla. Ahí está, Hechos capítulo 19, que es la parte de nuestra lectura, que es lo que pues nosotros estamos analizando. Y bueno, voy a pasar al siguiente párrafo, espero que me dé tiempo, vamos al quinto párrafo. El quinto párrafo que nos dice lo siguiente. Mm, Ahí está, ya me estaba adelantando. Mantener una actitud positiva no significa ignorar las dificultades, sino enfrentarlas con esperanza y disciplina. Administrar correctamente el tiempo, revisar el plan de seguimiento, ajustar estrategias y perseverar en la enseñanza con acciones concretas que ayudan a no descuidar la labor iniciada. Así como Pablo continúa enseñando con determinación a pesar de la oposición, el varón debe sostener su compromiso con serenidad y confianza, sabiendo que la palabra del Señor tiene poder para perseverar. Regresando en la parte de la esperanza y la disciplina, es necesario que nosotros
nos comparta el apóstol Pablo a través de Romanos capítulo 15, para que nosotros vayamos viendo que debe de haber una esperanza y tiene que haber una disciplina, porque si no hay estas dos herramientas, pues va a ser un poco complicado. Debemos de tener esperanza que a final de que nosotros salgamos a evangelizar, a final de cuentas, fíjense que va a tener un efecto. Y bueno, en Romanos capítulo 15, versículo 13, quiero avanzar, dice, y el Dios, dice, da esperanza, os llene de todo gozo, paz al creyente, para que abundéis en perseverancia por la virtud del Espíritu Santo. Y efectivamente, el Espíritu Santo, así como lo dice Juan en el capítulo 14, es el que nos va a recordar a toda justicia y a toda verdad. Pero también en la parte de la disciplina, vamos a ver lo que dice el libro de los Salmos, rápidamente el libro de los Salmos en el capítulo 94, y voy a darle lectura al versículo 12 para que nosotros veamos que pues deben de estar estas dos herramientas, como les decía, pues en la vida de nosotros. Capítulo 94, versículo 12 de los Salmos. Bienaventurado el hombre a quien tú, dice, castigarás y en tu ley lo instruirás, lo instruirás. Esta instruir es lo mismo de la definición de disciplina, hermanos. Esa disciplina que instruye nuestro Dios es para cada uno de nosotros. Veamos la importancia que pone en la vida de cada aquel que pone, como dice Lucas capítulo 9, versículo 62, el que pone su mano en el arado dice que ya no es digno de regresar o de voltear atrás más adelante, así como Pablo continúa enseñando con determinación a pesar de la oposición. Y bueno, eso ya lo analizamos, que en la lectura que yo tuve en el capítulo 19, ya lo analizamos, hermanos, vimos cómo se oponían ese hombre que tenía 7 hijos y lo único que no les existía el Espíritu de Dios. Y dice que el varón debe sostener su compromiso con serenidad y confianza, sabiendo que la palabra del Señor tiene poder para prevalecer, o sea, para tener esa seguridad y esa confianza, y vamos a reafirmarlo a través de lo que dice Isaías en el capítulo 55. Capítulo 55, y déjenme darle lectura al versículo. Parece que sí, ahí lo veo yo. Lo había tomado que es en el otro párrafo, pero es importante. Miren, en Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mi vacía. Antes será lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Y también lo que nos dice ahí, se me perdió la parte del capítulo de Pedro, pero ahorita lo busco rápidamente. Denme oportunidad rápidamente. Ahí se me pasó qué capítulo es, pero es en la primera de Pedro. Es en el capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. O sea, si vive y permanece para siempre, va a haber perseverancia, va a haber constancia, para que asimismo nosotros veamos que esa serenidad y esa confianza tiene que ir acompañada con la perseverancia que viene directamente dada por nuestro Dios. Y bueno, si me pasan a la siguiente parte, parece que ya viene siendo la parte de las actividades. La actividad en la iglesia, rápidamente se la leo en compañía Hermano de los Pablo, hermanos. Sí, adelante. hermano Pablo, se saltó usted el párrafo donde dice, además es importante no enfrentar el desánimo en aislamiento. Ubíquenme cuál es el Es 4, antes del el 4, el 5. el 5. Dice, además es importante no enfrentar el desánimo en el Ah, aislamiento. Mejores no se son dos preocupe. que uno. No se preocupe, se lo leo rápidamente. Dice, además es importante no enfrentar el desánimo, dice, en aislamiento. Mejor son dos que uno porque tiene mejor paga de su trabajo. Dice, así uno creyere y el otro levantará. Dice, conversar con la esposa y compartir. Dice, con la familia, las experiencias vividas, dialogar con los hermanos de la confianza y abrir espacios en la iglesia para hablar de éxitos y dificultades, fortaleciendo, y parece que se me acabó mi tiempo. ¿Sigo? Adelante, hermanos. Llevo 35 minutos, ¿sigo? Sí, hermano, puede seguir. Sí. Bueno, Sí, hermano, adelante, siga. 35 minutos ahí. Rápidamente explico y si quieren lo explico y dejamos la parte de las actividades y las actividades en casa y formulamos, no sé, algunas dudas, algunas preguntas que tengan. Vuelvo a la lectura rápidamente en la hoja 21. Dice, con la familia de la experiencia vivida es dialogar con los hermanos de confianza y abrir espacios en la iglesia para hablar de
éxitos y dificultades, fortalecer el ánimo y permitir recibir consejos oportunos. El varón que expresa cómo se ha sentido durante el proceso demuestre madurez y evite la frustración y se convierta en desgastes silenciosos. Y bueno, y ya la última, parece que el último párrafo ya lo platiqué, ¿verdad? Y ya nomás faltaba la parte de las actividades en la iglesia. ¿Sí es correcto? Correcto, hermano. Bueno, entonces voy a la parte, si me da tiempo, a lo mejor las actividades en la iglesia, dicen, en compañía de los hermanos de la ciudad varonil, reflexionemos sobre la siguiente pregunta. Y yo aquí la pregunta, pues siempre logro yo contestarla a mi concepto, a mi criterio, a mi vivencia. Dice, ¿he experimentado desánimo en el proceso evangelizador? Yo pongo no. Quizás a lo mejor alguno de ustedes, pues puede que sí, pero más adelante. Y dice, y compartan brevemente cómo se ha sentido al interactuar con la persona o familia elegida de las primeras lecciones. Posteriormente, de lograr que se ajusten y pueden realizar para continuar con constancia. Dice, escriban una acción concreta que aplica durante la semana por fortalecer el ánimo y dar el seguimiento responsable. Y aquí viene mi comentario. Uno, acciones de la semana, ponernos de acuerdo con cada encargado de localidad para agendar las visitas llevadas a la iglesia desde el sábado en su recepción. Punto número dos, en la semana. Dice, ser atentos con nuestros hermanos en la localidad donde estamos compartiendo con una Biblia o un cuaderno, pedirles que no se vayan, que se queden a compartir los alimentos. Si estuviese en nuestras posibilidades, acercar a nuestros hermanos a tomar su transporte o hacerlo en su casa y seguir dándoles el seguimiento, como dice el tema, perseverando en el proceso. Y bueno, parece que tengo una última, o ahí concluyo, hermanos. Tengo la última. Sí, hermano, La última termine. diapositiva. Ahí termina. Falta la última. La actividad en casa. A la orilla sí. ¿De medio no? No. La actividad en casa ya no la tengo. Aquí está. Bueno, yo aquí la tengo, se los leo en lo que me la pasa mi hermano Andrés. Aquí está, miren, actividad en casa. Dice reflexionar. Dice a lo largo de la semana a través de las siguientes preguntas. Y aquí hay tres preguntas. Una, dice, ¿cómo reacciona cuando enfrenta resistencia o falta de resultados visibles? Y yo tengo una respuesta. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Y pongo una cita de Eclesiastés capítulo 11 versículo 1 que ya conocemos. La siguiente pregunta dice, ¿he compartido con familiares o con hermanos de confianza cómo me siento en este proceso? Y la respuesta es una gran satisfacción el que cada uno de nosotros podemos dialogar y platicar con cada uno de nuestros hermanos o dentro de la familia. La última pregunta dice, ¿qué acciones concretas puede tomarse para mantener una actitud perseverante en la evangelización? Y bueno, yo según los párrafos de la lectura tenemos que hacerlo con humildad y con firmeza. Y bueno, ahí yo acabo, hermanos, la exposición del cuaderno y no sé si tengan algunas preguntas o algunos comentarios. Doy entonces lugar a mi hermano Levi Malón, que es el que está dirigiendo pues este servicio. Bien, hermanos, pues ya hemos escuchado la exposición de la lección. Vamos a pasar al área, hermanos, de preguntas, de dudas que hayan surgido a lo largo de esta. Para eso nuestro hermano Ayuda Pablo Ruiz nos solicita la participación. Vamos a ceder el lugar para que lo que él guste decir o preguntar, pues pueda hacerlo. Adelante, hermano. Sí, hermano, muchas gracias. Es que el motivo de mi participación, hermanos, yo creo que en la exposición de nuestro hermano diácono sí estoy de acuerdo. Lo que sí es muy importante, más que nada, reflexionar en el tema que estamos tratando, perseverar en el proceso. Yo creo, para mi punto de vista, que todos nosotros, como parte del ministerio, todos nosotros nos debemos de mantener unidos. Ese es el primer factor. Y sobre todo también se requiere de un esfuerzo, porque nada es fácil. Pero bien lo decía mi hermano en su exposición, la constancia. Aquí ya no se trata de que si puedo o no puedo recibir el Santo Sábado, porque al no recibirlo, pues lógicamente lo estamos quebrantando. Pero es muy importante también ver nuestra actitud, que la actitud siempre tiene que ser positiva, siempre preocuparnos cómo tratar de engrandecer la obra, porque la obra no es de nosotros, la obra es de Dios y hay muchas bases bíblicas. Y eso es para poder alcanzar los objetivos que nosotros tenemos, o sea,
rendirnos a todas nuestras dificultades. Tenemos problemas, reconocemos que sí, pero debemos de mantenernos firmes, sobre todo en la fe, en lo que nosotros creemos. Debemos de perseverar en la oración, pero lo más importante es en la obediencia, porque podemos decir, pero no lo hacemos. Entonces, yo creo que si nosotros analizamos cuántos estamos conectados, no sé, a lo mejor unos 14 o 15, tal vez 20, entonces hacemos un cálculo de cuántos nosotros somos de todo el estado y de los que se conectan de diferentes lugares. Entonces yo creo que no estamos viendo las cosas con responsabilidad. Yo lo digo muy respetuosamente y debemos también de cuidar nuestro diálogo interno de lo que nosotros decimos. Yo solamente quiero compartir dos bases bíblicas para poder terminar con mi exposición y está a través de la epístola de Santiago en el capítulo 1, versículo número 12, que nos dice la palabra de nuestro Dios así: bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si nosotros verdaderamente amamos el Evangelio, amamos a nuestro Dios, tenemos que hacer las cosas que nos está exponiendo nuestro hermano expositor. Por último, dice el apóstol Pablo, es la última cita que yo voy a dar para que también nuestros hermanos puedan ocupar su tiempo. Dice segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, versículo número 16. Es importante todos los pasajes que ya nuestro hermano ha ocupado, solamente como para poder comprometernos más, nos dice el versículo 16. Por tanto, no desmayamos, o sea, hay que seguir adelante, hermanos, no hay que desmayar. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Hay que nutrir ese hombre interior. Yo muy respetuosamente decía a mi hermano expositor, que es primera vez que se ha conectado, pues yo lo digo con mucho respeto, ojalá que no lo siga haciendo constantemente para podernos edificar, porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. En la parte del versículo número 17 dice, por lo que el presente es el momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Y quiero terminar con el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Debemos siempre de confiar que todo lo que nosotros hagamos para la obra y el crecimiento de nuestro Dios, vamos a tener muchas bendiciones. Le agradezco a mi hermano que me ha dado la oportunidad y muchas gracias, hermanos. Pasa a vosotros. Bien, hermanos, pues igual pregunto nuevamente a cada uno de ustedes, hermanos, si hubiera alguna duda o alguna pregunta para que podamos darle paso y de la misma manera, si hubiera o existiera alguna pregunta, darle paso a nuestro hermano diácono Alberto Ruiz, que fue el expositor de esta lección. Entonces pregunto, hermanos, ¿hay alguna pregunta o alguna duda? Me parece, hermanos, que yo creo que no, pues nadie ha argumentado nada, ni tampoco en el chat se tuvieron alguna pregunta o alguna duda. Entonces, hermanos, pues vamos a ir finalizando ya esta parte de esta reunión, por lo cual, hermanos, si no hubiera, nuevamente pregunto por última vez, si no hubiera alguna duda o alguna pregunta, pues quisiera solicitar así a nuestro hermano Felipe Bartolo, que sea él el que nos lleve en una última oración para poder así, hermanos, despedirnos de esta reunión. Por lo cual, hermanos, quisiera solicitar a nuestro hermano Felipe, si se encuentra, que nos ayude con la oración para poder despedirnos de esta reunión. Si no, hermanos, no pasa nada. Ahorita solicitamos a algún otro hermano que nos pueda auxiliar con la oración. Y hermano, mi hermano Felipe no obtuvimos respuesta, tal vez a lo mejor y alguna circunstancia ahí. Pregunto, mi hermano Israel Olmos, hermano, ¿nos puede llevar en esta última oración, ya que no recibimos respuestas en un momento de nuestro hermano? Hermano, claro que sí. Gracias, hermano. Bueno, oremos, hermanos. Padre Celestial,
digno de toda honra, gloria y alabanza. Gracias Dios por tus bondades. Gracias Señor porque nos cuidas al día de hoy, nos das la vida Señor y también nos permites poder reunirnos a través de estos medios digitales y poder estudiar tu palabra. Bendice a tus siervos quienes el día de hoy pues se prepararon para poder exponer tu palabra. A la familia Ruiz, Señor, tú les bendigas grandemente y quiera, Señor, que estos consejos que hemos estudiado y lo que han aportado nuestros hermanos nos sirva para poder preparar la escuela para el próximo sábado en cuanto a la sociedad de varones. Sabemos que es mucha obra la que se debe de realizar en la iglesia de evangelizar, pero también hacerlo con ese gusto, con alegría y sobre todo con paciencia, que sabemos que tu palabra nos indica, Señor, que cada uno es un siervo tuyo y tú das el crecimiento. Permite pues que tu obra siga creciendo en la iglesia, en las diferentes localidades donde nos congregamos. Señor Todopoderoso, ten a bien de cuidarnos en esta noche y pasa por alto, Señor, nuestras faltas. Estos favores te los pedimos por los méritos de nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, por último me resta decirles a cada uno de ustedes, hermanos, agradezco el espacio que nuestro hermano Andrés me otorgó. De la misma manera, hermanos, pues esperando a nuestro Dios que esto que hemos estudiado sea para una edificación y sobre todo poderlo poner en práctica a través de la localidad. Por último, hermanos, quisiera solicitarle a nuestro hermano ministro Moisés que sea él el que nos lleve en esta última bendición para podernos despedir de los unos para con los otros. A mi hermano Noé, perdón, hermanos, a mi hermano Noé Santos, que sea él el que nos apoye con la bendición de nuestro Dios para que así podamos finalizar la reunión. Pasos, hermano, sí, en un momento, hermano, permítame. Claro Lo que sí, que, hermano, no se preocupe. En lo que nuestro hermano ministro se prepara, agradecer a mi hermano Leví Malón por habernos apoyado en la moderación del estudio, a mi hermano diácono José Alberto Ruiz Espinosa, muchas gracias por compartirnos esta lección sabática, a cada uno de nuestros hermanos que se conectaron, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Para nuestros hermanos de Tehuacán, nos vemos este sábado 30 en su localidad, hermanos. Muchas gracias a todos. Pasa a vosotros. Pasa a vos, hermano. Ah, me faltaba algo, hermanos. También, para zona centro, mis hermanos zona centro, para el sábado 27 de junio, ese día habrá una ceremonia de exaltaciones en la localidad de La Recta Cholula. Antes de dar paso a la ceremonia, todos los varones que estemos presentes entonaremos dos alabanzas. La primera será el himno 101, Cristo está buscando obreros. Después de la ceremonia, entonaremos el himno 157, Jubilosas vuestras voces. Ya mandé notificaciones a cada Dalí de localidad, a algunos encargados y algunos hermanos que nos estén escuchando, pues se vayan preparando con esos dos himnos para esa fecha, sábado 27 de junio. Es el aviso. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Vamos a recibir la bendición, hermanos. Hermanos obreros del Señor, y Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro de ti, y haya de ti misericordia. Jehová alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. En Paso, Amén. hermanos. Pasados, hermanos. Pasa a vosotros, hermanos. vos, Mano para Andrés vos, Sánchez. Gracias, hermanos. Pasa a vosotros, hermano Beto. Muchas gracias. Hermano no, estamos Andrés. al servicio de nuestros hermanos. Y Cuídense. hermano Pablo. Hermano, en lo que tú comentabas de los cantos que vamos a preparar para que en la entrada y en la parte final, va a ser a donde estemos en nuestros lugares, o yo considero que nos vamos a juntar todos, o cómo va a estar para que nos vayamos programando y vayamos Sí, nosotros ya preparando ese punto. sí, hermano. Antes de dar paso a ese momento de las exaltaciones, voy a pedir que todos los varones pasemos al frente. Muy Todos los bien, varones hermano. pasemos al frente y ahí todos juntos cantemos, hermano. Correcto. Muchas gracias, hermano. Igual en la Gracias. parte final va a Igual, ser de la igual. misma manera. Sí, Está bien, hermano, sí. hermano. Muchas gracias. Gracias, Pasa a hermanos. vosotros, a todos mis hermanos. Mi Para hermano vos, diácono hermano. Alberto Ruiz, pasa a vos. Hermano Mi Alberto, hermano Levi bienvenido a las Malón. reuniones. Pasa a vos a Nos vemos todos, el hermanos. próximo miércoles.
Cuídense, hermanos. Por allá Hermano los Desiderio, esperamos. pasa vos. Por allá nos Bueno, vemos David. allá en la recta, mis hermanos, para darnos un No, nos abrazo. vemos el sábado. Ese Dios evento es mediante, hermano, claro que sí. Llegas a buena hora. siempre. Pasa vos, Primero hermanos. está la hora del Saludos. Señor y luego lo demás. Cuídense mucho. Un abrazo. Saludos a Pasabas, todos, hermano. a vosotros. Gracias, hermano. Pasa vos, hermano. Yo me espero hasta que se desconecten todos. Ahí va, hermano.